Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a ver el día de hoy tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? En la que nos indica que generalmente, bueno, las tablas de tipo 2 y 3 se completan con distintos tipos de frecuencia, ¿sí? Tales como frecuencia absoluta, que es la que se ha revisado en lo que es tablas de frecuencia. La frecuencia que se ha obtenido es la llamada frecuencia absoluta, ¿sí? Que no es más que el número de veces que aparece un valor. ¿Sí? Como resultado de la medición de la variable y se denota por una f minúscula, ¿sí? El subíndice I quiere decir, pues, para frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, etcétera. Frecuencia absoluta acumulada es el resultado de sumar a la frecuencia absoluta del, del valor correspondiente la frecuencia absoluta del valor anterior. Se denota por f sub mayúscula sub I, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta acumulada se denota por f mayúscula, ¿sí? Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de muestra o población. Se denota por H, ¿sí? H minúscula, ¿sí? Entonces, aquí tenemos H, que es la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra o población, ¿sí? La frecuencia relativa no es más que, o lo que me quiere dar información es acerca de, de qué porcentaje eh, significan, ¿sí?, los datos obtenidos en la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Qué porcentaje me representa ese dato? Eso es lo que me quiere indicar la frecuencia relativa, ¿sí? El porcentaje que me representa el dato de la frecuencia absoluta con respecto a la muestra, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de sumar la frecuencia relativa del valor correspondiente a la frecuencia relativa del valor anterior y se denota por H mayúscula, ¿sí? Sub I. Es decir, la frecuencia relativa acumulada no es más que ir sumando las frecuencias relativas anteriores, ¿ok? Muy similar a la frecuencia absoluta acumulada. Bien, aquí tenemos eh, el modelo de tablas de distribución de frecuencias para una tabla de tipo 2, ¿sí? Aquí tenemos los datos de la variable, ¿sí? Las frecuencias absolutas acumuladas. La primera frecuencia absoluta acumulada coincide, fíjense, con la primera frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada F2 no es más que F2 más F1, ¿sí? Es decir, hay que coger la frecuencia absoluta correspondiente y sumar las anteriores, ¿sí? O también F2 más F1, ¿sí? Puedes sumar todo hacia arriba o este valor con el que se tenía acá, ¿sí? Con el valor anterior de la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada F3 es la suma de la frecuencia absoluta F3 más las anteriores, ¿sí? O también sería la frecuencia absoluta F3 más la frecuencia absoluta acumulada F2, ¿sí? Y así sucesivamente puedo ir obteniendo las frecuencias absolutas acumuladas hasta que finalmente la última frecuencia absoluta acumulada me da el total de datos, ¿sí? La última frecuencia absoluta acumulada, lo que me da como resultado es el total de datos, ¿sí? Frecuencia relativa, como observan, es el cociente entre la frecuencia absoluta con el total de datos, ¿sí? ¿Ok? La frecuencia relativa me quiere indicar la fracción de cada frecuencia absoluta
con respecto a los datos, ¿sí? O también se lo puede sacar a través de porcentajes, ¿sí? Es decir, si yo quiero, si yo quiero tener la frecuencia relativa en porcentaje, ¿sí? Simplemente multiplico la frecuencia relativa por 100, ¿ok? Y allí la obtengo en porcentaje, ¿sí? Y la frecuencia relativa acumulada, sí, es similar a la frecuencia absoluta acumulada, pero ahora se trabaja con las frecuencias relativas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bien, entonces, como les decía aquí, si yo quiero obtener las frecuencias, la frecuencia relativa en porcentaje, entonces podría ser H1 en porcentaje sería H1 multiplicado por 100, ¿sí? Lo mismo con las siguientes frecuencias, etcétera, es decir, H sub K en porcentaje sería la, la propia frecuencia relativa multiplicada por 100, ¿okay? Aquí también se puede obtener la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, ¿sí? Multiplicando por 100. Por ejemplo, H2 en porcentaje sería H2 por 100. H3 en porcentaje sería H3 por 100. Ya, y aquí fíjense, la suma de todas las frecuencias relativas me da 1, ¿sí? Sumadas como fracción. Y sumadas como porcentaje me da también 100%, ¿sí? Me da también 100% en porcentaje, ¿sí? Ya. En la frecuencia relativa acumulada, la primera frecuencia relativa acumulada coincide con la primera frecuencia relativa, ¿sí? Y así hay que ir sumando todas las frecuencias para cada frecuencia relativa acumulada, ¿sí? La última frecuencia relativa acumulada me tiene que dar 1. 1 o 100%, el porcentaje, sí, 100%. Es decir, tiene que coincidir estos valores, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla de tipo 2 que se vio en la clase anterior, que es sobre las llamadas telefónicas que se han hecho durante 30 días, ¿sí? Tenemos aquí entonces, eh, hasta aquí nomás, estas dos columnas era de la tabla tipo 2. Pero ahora, eh, para completar la tabla, para que quede completa, hay que añadir las otras columnas de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Bien, la frecuencia que se obtuvo en la tabla anterior, ¿sí? De estos datos, eh, es frecuencia absoluta, ¿sí? Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Empezaría por la primera frecuencia absoluta, que sería 8, ¿sí? La segunda frecuencia absoluta acumulada sería 6 más 8, 14, ¿sí? La tercera frecuencia absoluta acumulada sería 7 más 14, 21, ¿sí? O sea, hay que sumar así, ¿verdad? Hay que sumar así y se obtiene cada frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? La siguiente sería 4 más 21, 25. La siguiente sería 25 más 25, 30. ¿Sí? Y fíjense que coincide, ¿sí? Coincide, la última frecuencia absoluta acumulada coincide con el total de datos, ¿sí? Frecuencia relativa. Entonces sería 8 dividido por 30,
Y esto me da 0.27, ¿sí? Redondeado a dos decimales, 0.27. ¿Ok? Que en porcentaje sería 27%, ¿sí? Porque hay que multiplicar por 100 para obtener en porcentaje. La otra sería, la frecuencia relativa 2 sería 6 centavos. Y esto sería igual a 0.2, ¿verdad? Y en porcentaje sería 20%, ¿sí? La siguiente sería 7 centavos. 7 dividido para 30, 0.23. Y el porcentaje sería 23%. La siguiente sería 4 dividido para 30, 0.13. Y el porcentaje sería 13%. Y la siguiente sería 5 dividido para 30, 0.17, o sea, redondeado a dos decimales. Y el porcentaje sería 17%, ¿sí? Entonces, fijémonos que la suma de todas las frecuencias relativas, así como fracción, sería 0.27 más 0.2 más 0.23 más 0.13 y más 0.17. Y eso me da 1, ¿sí? Que sería lo mismo que sumar los porcentajes, ¿sí? Y dándome el 100%, ¿sí? Vamos ahora con la columna de frecuencia relativa acumulada. La primera frecuencia relativa acumulada coincide con la primera frecuencia relativa, que es decir, 0.27 o 27%, ¿sí? La segunda frecuencia relativa acumulada sería 0.2 más 0.27, y eso sería 0.47. El porcentaje sería 47%, o 20% más 27%, 47%, ¿sí? La tercera frecuencia relativa acumulada sería 0.23 más 0.47, y eso da 0.70. Este es lo mismo el 70%, ¿sí? La siguiente frecuencia relativa acumulada sería 0.13 más 0.70, sería 0.83, o lo mismo que decir 83%. La siguiente frecuencia relativa acumulada será 0.17 más 0.83, que eso me da 1, o que lo mismo decir 100%, ¿sí? Es decir, 17% más 83%, 100%. Y tenemos ya la tabla completa de eh, tabla de frecuencia tipo 2 ya completa, ¿sí? Bien. Ahora, no es solamente coger y hacer cálculos y ya tener la tabla. Lo importante aquí es interpretar los datos que se han obtenido. Entonces, por ejemplo, en la cuarta fila, por ejemplo, como aquí me indica, la interpretación de la cuarta fila de esta tabla sería, que respecto al número de llamadas diarias en el mes, ¿sí? En 4 días en particular, ¿sí? Se hicieron 4 llamadas diarias, como aquí me quiere indicar la frecuencia absoluta, ¿sí? Ya, o sea, este dato de la frecuencia absoluta me quiere dar el dato de los días, y me quiere decir que hay 4 días en los que se hicieron diarias 4 llamadas, ¿sí? 4 llamadas diarias, ¿ok? Bien,
En esta misma fila, la frecuencia absoluta acumulada de este valor 25 me quiere decir que durante 25 llamadas, perdón, durante 25 días se hicieron menos de 5 llamadas diarias, es decir, de 4 llamadas para abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta acumulada me recoge eh, las llamadas que van en un rango de 1 hasta 4, ¿sí? Es decir, de 1 a 4 llamadas. Por eso que aquí indica que durante 25 días, ¿sí? Se han hecho menos de 5 llamadas diarias. Es decir, 4 llamadas diarias, 3, 2 o 1 llamada diaria, ¿sí? ¿Ok? Eso me quiere indicar, ¿sí? Bien, sigamos. Ahora, el dato que aquí tengo de frecuencia relativa, que es el 13%, ¿sí? Lo que me quiere decir es que esos 25 días, ¿sí? Me representan el 13%. No, perdón. Lo que me quiere decir es que esos 4 días me representan el 13% de la muestra, ¿sí? Del total de datos. Eso me quiere decir, ¿sí? O dicho de otra forma, lo que me quiere indicar es que, ¿sí? En el 13% de los días, ¿sí? Se han realizado 4 llamadas diarias, ¿sí? 4 llamadas por día, ¿sí? En el 13% de todos estos 30 días se han realizado 4 llamadas por día, ¿sí? Bien. Y la frecuencia real, lo que obtuve aquí de frecuencia relativa acumulada, sí, que es el 83%, sí. Eso me quiere decir que durante 83% de los 30 días, en total, se han realizado menos de 5 llamadas diarias, sí. ¿Ok? Se han realizado menos de 5 llamadas diarias, sí. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien. Algo que aquí también tienen que saber sobre la frecuencia relativa acumulada es lo siguiente, ¿sí? Recordemos que la frecuencia relativa acumulada késima, bueno, o pongámosla algo así general, ¿sí? La frecuencia relativa acumulada, ¿sí? La iésima frecuencia relativa acumulada es
H1 más H2 más H3 más H sub, ¿sí? Pero H1 es FI, bueno, F1 sobre N más F2 sobre N más F3 sobre N más FI sobre N, ¿sí? Entonces HI me quedaría F1 más F2 más F3 más FI, todo esto sobre N. Pero F1 más F2 más F3 más F sub sería la iésima frecuencia acumulada sobre N. Conclusión, H, la frecuencia relativa acumulada, la iésima frecuencia relativa acumulada es su correspondiente frecuencia absoluta acumulada sobre N, ¿sí? Es decir, que yo también puedo obtener la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Dividiendo cada frecuencia absoluta acumulada sobre N, ¿sí? Ahí está demostrado, ¿ok? Bien. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Lo que me quiere indicar es el porcentaje que me representa cada frecuencia absoluta acumulada con respecto a los datos, ¿sí? Bien, continuemos. Bien, y aquí tenemos también la misma tabla resuelta, ¿sí? Como aquí se obtuvo, ¿ok? Tablas de tipo 3. Tablas de tipo 3, sí. Tenemos ahora que recordemos que en las tablas de tipo 3 se trabaja con intervalos de la variable, ¿sí? Ok, se trabaja aquí con intervalos debido a que el rango es muy grande. Perdón. Ahora, aparte de las frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas, etcétera, también vamos a agregar una columna que se llama marca de clase, ¿sí? XMC, como aquí se indica. La marca de clase XMC representa los datos que se agrupan en ese intervalo, es decir, como aquí indica, representa la clase. Y no es más que el valor promedio entre los dos límites del intervalo, ¿sí? ¿Cómo obtengo la marca de clase? Pues bien, tomo los dos extremos del intervalo y le saco su promedio, es decir, lo sumo y lo divido para 2. ¿Okay? Entonces, de esa manera es como yo obtengo la marca de clase con el promedio de los extremos de los intervalos, ¿sí? De cada intervalo. Bien. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Ejemplo de tabla tipo 3. Recordemos que aquí hicimos un ejemplo de tabla tipo 3 con 40 personas a los que se les preguntó su edad y obtuvimos esta tabla primero, ¿sí? Los intervalos de edades y las frecuencias absolutas, ¿sí? Las frecuencias absolutas, su respectiva columna, ¿sí? Entonces, cada frecuencia absoluta me indicaba la cantidad de personas, ¿sí? Que caen dentro de este rango de edades, ¿sí? O dentro de este intervalo de edades. ¿Sí? Y ahora para completar la tabla hace falta dividir estas otras columnas, ¿sí? Este, según aquí están pidiendo. Bien. Aquí ya está completa la tabla, donde tenemos la marca de clase. Fíjense, la primera marca de clase es el promedio de los extremos de este primer intervalo. Como aquí tengo 5 y 9, sería 5 más 9, 14 dividido para 2,
7. ¿Ok? Acá 9 más 13, 22 dividido para 2, 11. 13 más 17, 30 dividido para 2, 15. 17 más 21, 38 dividido para 2, 19. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ok? Aquí tengo la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta, cuyo total me tiene que dar justamente el número de datos. Aquí tengo la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Donde la primera frecuencia absoluta acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta y la última frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el número de datos. Aquí tengo la frecuencia relativa, que no es más que dividir la frecuencia absoluta para el total de datos, ¿sí? Aquí las tengo todas. Y el total de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. ¿Sí? El total de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Aquí tengo la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Donde la primera frecuencia relativa acumulada coincide con la primera frecuencia relativa y la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 1 o en porcentaje al 100%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ya, sigamos. Bueno, así mismo tenemos la interpretación de la tabla donde me indica que en la fila 4, bueno, no, mejor vamos aquí viendo veamos la fila 2. Sí. En la fila 2, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada, que es 4, ¿sí? Me quiere indicar que hay cuatro personas cuyas edades son mayores o iguales que 5, pero menores que 13. ¿Sí? Recordemos que la frecuencia acumulada, como aquí indica, acumula todos los datos propios y anteriores. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada, que aquí me indica que es 4, ¿sí? Acumula los datos que están aquí, acumula el número de personas que caen en este intervalo de edad, ¿sí? Junto con el número de personas que caen en este otro intervalo de edad, en el anterior. Por lo tanto, me quiere indicar que hay 4 personas que caen en el intervalo de edad mayores o iguales que 5, pero menores que 13. ¿Sí? Como que tenga inicio aquí y ahora acá el final, en el intervalo, ¿sí? Bien. La frecuencia relativa, ¿sí? Me quiere indicar que esas dos personas que están que son mayores o igual, que cuyas edades son mayor o igual que 9, pero menor que 13, ¿sí? Esas dos personas me representan el 6.7%, ¿sí? De la muestra, el 6.7% de la muestra, ¿sí? Y, la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Me quiere indicar que el 13.4%
el 13.4%, ¿sí? De todas estas 30 personas, ¿sí? De todas las 30 personas, ¿sí? Tienen una edad comprendida entre 5 y 13, es decir, mayor o igual que 5, pero menor que 13, ¿ok? ¿Sí? El 13.4% de todas estas personas, de las 30 personas, ¿ok? Eso me quiere decir, ¿sí? Bien, continuemos. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. En un estudio realizado a 40 personas acerca del nivel de cotinina, se obtuvieron los siguientes resultados, ¿sí? Aquí tenemos. Miren, construir una tabla de frecuencias donde hay que realizar 5 intervalos, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya la tabla de frecuencia, ¿sí? Bien. Vamos haciendo entonces el ejercicio. Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Como nos piden realizar 5 intervalos, entonces ya aquí tenemos el número de intervalos. Sería 5. ¿Ok? Bien. Yo para poder obtener un intervalo, ¿sí? Necesito, aparte del número de intervalos, el rango, ¿sí? El rango que voy aquí a trabajar. Entonces, para el rango, primero necesito un dato mínimo, o sea, cuál es el mínimo de todos los datos, ¿sí? En este caso, el mínimo aquí se puede observar tranquilamente que es 0, ¿verdad? ¿Sí? El dato mínimo es 0, pero también necesito un máximo, ¿sí? Y en este caso, como veo aquí, como se observa en estos datos, tengo números con 1, 2 y 3 cifras, ¿sí? Entonces yo para obtener el máximo trabajaría solamente con los números de 3 cifras, ¿ok? Porque obviamente sabemos que el número de 3 cifras es mayor que el número de 2 cifras, ¿sí? Por lo tanto, para ello, de los números de 3 cifras, ¿sí? Tengo que en cambio trabajar o ver cuál es la centena mayor, ¿sí? ¿Cuál es la centena mayor? En este caso, con números de 3 cifras, tengo que la centena mayor es 4. Ahora tengo que ver cuántos 4 tengo aquí como centena. 477, por aquí hay uno y por aquí hay otro 491. Por lo tanto, el mayor sería 491. ¿Sí? Ese es el dato mayor. ¿Sí? Con el 491. Bien, una vez obtenido entonces el dato máximo y mínimo, procedo a, a obtener el rango. Entonces el rango R sería X máximo menos X mínimo. Esto se lleva por los 491, ¿sí? Y tengo el rango, ¿sí? Ahora bien, vamos a calcular. Ya una vez que yo tenga el rango, puedo calcular la amplitud de intervalos, ¿sí?
amplitud de intervalo, es decir, I. I es igual, recordemos, al rango sobre el número de intervalos. Sería igual a y eso sería igual a rango 491 dividido para el número de intervalos que es 5. ¿Sí? Eso me da 98.2. Pero hay que aproximarlo a un entero. ¿Sí? Bien. Me indica la teoría que hay que aproximarlo al entero más cercano. ¿Sí? El entero más cercano podría ser 99, como podría ser 98 también. Sin embargo, no hay que ser tan exactos en lo que corresponde a la amplitud del intervalo, ¿sí? La amplitud del intervalo tiene que oscilar entre el valor que aquí obtuve, pero con un dato entero, ¿sí? Ahora bien, aproximarlo a 98 o a 99, en este caso no conviene mucho, porque tengo aquí, fíjense, datos entre 0 y 100, también de 200 a 300, de 300 hasta 400 y también de 400 hasta 500, ¿verdad? Como máximo. Entonces, me conviene en este caso aproximar la amplitud del intervalo a 100. Por eso se me hace un poco más cómodo, se hace un poco más cómodo trabajar, ¿sí? Más que todo, se hace más cómodo obtener la frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Vamos a aproximar la amplitud de intervalo a 100. ¿Sí? Entonces una vez ya obtenida la amplitud de intervalo, ¿sí? Procedemos a obtener los intervalos de la variable. ¿Sí? En este caso, aquí vamos a sacar uno empezando con el valor mínimo, sería 0, de 0 hasta 0 más 100, 100, hasta 100 sin incluir. El siguiente intervalo sería desde 100 hasta 200 sin incluir. El siguiente sería desde 200 hasta 200 más 100, 300 sin incluir. El siguiente sería desde 400 hasta desde 300 hasta 400 sin incluir. Y el último intervalo, como son 5, iría desde 400 hasta 500 sin incluir. ¿Sí? Bien. A ver, como les decía, la amplitud que se escoja del intervalo tiene que oscilar, tiene que estar alrededor del valor calculado, ¿sí? O sea, tampoco irse muy lejos, ni tampoco estar tan demasiado cerca. Ya. Lo importante aquí es que, la unión de todos los intervalos, es decir, si uno todos estos intervalos, me quedaría un solo intervalo de 0 hasta 500. Dentro de la unión de todos los intervalos tiene que encontrarse o tiene que estar albergados todos los datos. Ninguno tiene que quedarme afuera de ningún intervalo. ¿Ok? Entonces, en la unión de todos los intervalos tiene que albergarse todos los datos. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, aquí tengo un intervalo que va de 0 hasta 500 sin incluir, ¿sí? Y efectivamente están todos los datos albergados. ¿Por qué? Porque el mínimo que yo tengo es 0 y el máximo data que yo tengo es 491, ¿sí? El cual es menor que 500. Entonces, sí están correctos los intervalos aquí que se han elegido o que se han calculado, ¿sí? Bien, empecemos ahora con la marca de clase, ¿sí? La marca de clase en este caso sería para el primer intervalo, tendría una clase de 0 más 100, 100 dividido
para 2 me da 50, ¿verdad? La segunda clase sería 100 más 200, 300 dividido para 2, 150. La tercera clase sería 200 más 300, 500 para 2, 250. La cuarta clase sería 300 más 400, 700 dividido para 2, 350. Y la última clase sería 400 más 500, 900 dividido para 2, 450, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, ¿sí? Bien. Entonces comencemos aquí. Para la primera frecuencia absoluta que se va a calcular, ¿sí? Necesito observar qué valores o qué datos caen en este intervalo, es decir, qué datos son mayores o iguales que 0 pero menores que 100, ¿sí? Bien, como tengo datos mayores o como tengo que aquí tomar la cantidad de datos que son mayores o iguales que 0 pero menores que 100, estos datos son simplemente son números que tienen dos cifras, de una hasta dos cifras como máximo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos datos cumplen con esa característica? Tenemos aquí, por ejemplo, voy tachando ya los datos que voy tomando para no estar haciendo otra vez un barrido total, sino que solamente con los que me quedan y hago nuevos barridos. Entonces empiezo, 1, 2, solamente datos que tengan de una a dos cifras. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ahí aquí tengo 11, otro, 11, ¿sí? Entonces tengo 11 datos que son mayores o iguales que 0, pero menores que 100. ¿Sí? Tengo 11 datos aquí. Entonces esa sería la primera frecuencia absoluta. La segunda sería los datos que son mayores o iguales que 100, pero menores que 200. ¿Sí? Es decir, son números de tres cifras, pero cuya cifra de la centena, ¿sí? Solamente es 1. ¿Ok? Sería en este caso, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tengo 12, ¿sí? Siguiente frecuencia absoluta. Tengo que observar qué datos caen en este intervalo. Es decir, los datos que son mayores o iguales que 200, pero menores que 300. ¿Sí? Es decir, tengo que observar números que tengan tres cifras, pero cuya cifra de la centena sea 2. ¿Sí? Tendría en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? 14 frecuencias absolutas. La siguiente frecuencia absoluta sería entonces los datos que son mayores o iguales que 300, pero menores que 400. Es decir, tengo que aquí observar números que tengan tres cifras, pero cuya cifra de la centena sea 3. ¿Sí? Entonces, bueno, por aquí ya no hay nada que observar. Por acá tampoco no lo tengo. Aquí tengo uno. Y nada más, solamente uno aquí. ¿Sí? Y ahora tendría el resto de datos que no es más que los que me sobran aquí, ¿sí? Son los que me sobran. Me sobra aquí uno. Solamente uno nomás me sobra, ¿sí? Sí, nada más. Ahí tenemos, ¿sí? Son dos, profesor, 477 Dos. es el otro. Ah, sí, verdad, sí, disculpe, son dos. Gracias. Muy bien. Ahora, tengo que corroborar que lo que hice está bien. ¿Cómo?
sumando todas las frecuencias absolutas. Tiene que darme el total de datos. ¿Cuántos datos aquí tengo? 40. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a ir sumando, ¿sí? Bueno, aquí tengo 14 más 1, 15, ¿verdad? ¿Sí? Ya, aquí tengo 12 más 2, 14 más 11, 25. 25 más 15, 40. Entonces sí me da 40. Y es justamente la cantidad de datos que con la que me tiene que coincidir la suma de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Bien, tenemos ahora frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, entonces sería, empezando con la primera frecuencia absoluta, sería 11. 12 más 11, 23. 14 más 23, 37. 1 más 37, 38. 2 más 38, 40. Fíjense que tiene que coincidir la última frecuencia absoluta acumulada con el total de datos. ¿Sí? Frecuencia relativa. Tengo que dividir la frecuencia absoluta dividido para el total de datos, que sería 40. En este caso sería 11 dividido para 40, 0.275. ¿Sí? Redondeémoslos a 3 decimales. 0.275, que sería lo mismo que el porcentaje 27.5%. ¿Sí? Ahora, 12 sobre 40. 0.3. Que sería un porcentaje de 30%. Y así voy sucesivamente. 14 dividido para 40. 0.35. 1 dividido para 40. 0.025. Y 2 dividido para 40 será 0.05. La suma de todas las frecuencias relativas tiene que darme 1 o también 100%. ¿Ok? ¿Sí? Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada se empezaría con la primera frecuencia relativa, 0.275. Ahora sumo 0.3 más 0.275, que sería 0.575. 0.35 más 0.575, eso de aquí sería 0.925. 0.025 más 0.925 me quedaría 0.95. 0.05 más 0.95 tiene que darme justamente 1, ¿sí? Como que tiene que coincidir, ¿sí? 1 y acá también 1, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ok? Y tenemos ya entonces llena la tabla de distribución de frecuencias que aquí me están dando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Aquí está también la respuesta, ¿sí? De esa tabla. Ya, vamos haciendo este ejercicio donde nos piden determinar los valores que hacen falta para completar la siguiente tabla de frecuencias, ¿sí? Bien, empecemos. Tenemos ahora los intervalos de la variable, ¿sí? Tenemos los intervalos de la variable. Pero fíjense, aquí tengo casillas vacías en las columnas de frecuencia absoluta, también en frecuencia absoluta acumulada y también en frecuencia relativa, ¿sí? Bien. A ver, por el lado de la frecuencia absoluta no puedo hacer por el momento nada, porque, bueno, a pesar de que aquí me dan datos, no tengo la tabla de datos para saber la frecuencia que faltan aquí, pues, ¿verdad? O sea, no sé, por ejemplo, cuántos datos caen en este intervalo mayores o iguales que 10, pero menores que 20, no sé, ni tampoco sé para los otros intervalos que están acá, ¿ok? Entonces,
Entonces por aquí no puedo hacer nada, ¿sí? Por el momento, ¿sí? Ahora, frecuencia absoluta acumulada. Bien, tengo la primera y fíjense que también tengo la última, ¿sí? Y la última justamente coincide con n, con el total de datos. Entonces ya con eso tengo el total de datos que es 200. Es decir, n vale 200, ¿sí? Tengo un total de datos de 200, o sea, ya tengo n, ¿sí? Bien. Si aquí tengo, si aquí, ahora, si aquí yo tengo, si aquí yo tengo como, a ver si tengo 170 como frecuencia absoluta acumulada, si aquí tengo 170 como frecuencia absoluta acumulada, y aquí tengo 30, entonces yo puedo encontrar la segunda frecuencia acumulada, es decir, F2 minúscula, que sería de 30 para llegar a 170, ¿cuánto falta sumar? 140, ¿verdad? 30 más 140, 170, ¿sí? Entonces ya con esto obtuve F2, que es 140, ¿sí? Ya obtuve esto que está aquí. Con la frecuencia absoluta acumulada 2, puedo obtener en este caso la frecuencia absoluta 2, es decir, F sub 2, F minúscula 2, que sería sumar a 60 F2 para llegar a 140. En este caso sería 80, ¿verdad? Entonces, F2 vale 80. ¿Sí? Bien. Hubiéramos también calculado por aquí, pero con la frecuencia relativa también hubiéramos calculado F2. Sí, pero ya se lo trabajo acá. No hay problema. De cualquier forma, tiene que coincidir los resultados, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Fíjense. Puedo aquí, con esta frecuencia relativa, de 0.1 conocer F4, la frecuencia absoluta de F4. ¿De qué manera? De esta forma. Por acá la voy a apuntar. Entonces, H4 sería F4 sobre N. Entonces despejo F4 minúscula y me queda que es igual a N por H4. Sería 200 por 0.1 y esto me da igual a 20. Entonces F4 sería aquí 20, ¿verdad? 20. Aquí tengo ya F4, puedo calcular su frecuencia absoluta acumulada F4 mayúscula. Ya 20 más 170, 190. Entonces tengo F4 mayúscula 190. ¿Sí? Ahora si aquí tengo 200, aquí me faltaría 10. ¿Sí? Porque 10 más 190, 200. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de F5 es 10. ¿Sí? Ya tengo F5. Ahora podría completar esta parte que está acá. ¿Sí? 60 para 200, 60 dividido para 200. Me da 0.3. Y aquí tengo 0.3. 30 para 200. 0.15. ¿Sí? 20 para 200, 0.10. Y 10 dividido para 200, 0.05. ¿Sí? Bien. Con eso ya también obtuve H1, H3 y H5, ¿sí? Y ya está llena esta tabla de frecuencias que estaba incompleta, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes tienen preguntas? No, profe. Muy bien. Entonces, bueno, aquí también está la respuesta, ¿sí? Y bueno, aquí tienen estos ejercicios para que los practiquen ustedes, ¿sí? Asimismo,
como decimos en otros ejercicios en ejemplos anteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase el día jueves. ¿Sí? Gracias por la atención. Que tengan buen día y éxitos en su examen. Muchas gracias, profesor. Gracias a Gracias, ustedes. profe.